Hola a todos y bienvenidos a Narrative Space. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Hoy vamos a sumergirnos en una discusión sobre la película Shrek 2, El Logro Verde. Ese ser que descubrió la dulzura más allá de su pantano y del prejuicio general, se enfrenta a un nuevo desafío que lo perturba profundamente: la aceptación real de su amor, Fiona, por parte de su familia política. La boda ha sido un triunfo de la aceptación, pero la carta que llega a Far Far Away, ese reino de cuento de hadas pulcro y opulento, trae consigo la necesidad de visitar a los padres de Fiona, el rey Harold y la reina Lilian. Shrek, con su habitual pragmatismo brutal, está lleno de aprehensión, y su fiel, aunque a menudo hiperactivo, compañero, el gato con botas, un espadachín antaño temido y ahora redimido, lo acompaña quizás más por lealtad que por verdadero deseo de incomodar a la realeza. Al llegar, el contraste es chocante. El castillo de Far Far Away, con sus torres brillantes y su ambiente casi de Hollywood. Uno no puede evitar pensar en la propia parodia que es este mundo de cuentos de hadas. Es el polo opuesto al lodazal de Shrek. La recepción de los reyes es gélida, marcada por el silencio incómodo y la evidente desilusión del rey Harold. El pobre Shrek, acostumbrado a los gritos y a la tierra, se siente un bicho raro en la fina vajilla y los modales forzados. Fiona, tratando de mediar entre su esposo y su padre, se da cuenta de que la grieta es profunda. La belleza y la realeza esperan otra cosa para su princesa. Aquí es donde entra en escena la verdadera fuerza motriz del conflicto: la presión social y el deseo de encajar. El rey Harold, presionado por su propia historia y quizás por la vergüenza ante su corte, busca desesperadamente una solución. Esa solución, como suele ocurrir en estos dramas familiares, es un tercero. Hada Madrina, esa matriarca del empoderamiento mágico y de la industria de los finales felices, cuyo hijo, el apuesto y egocéntrico príncipe encantador, ha sido apartado del camino por la inesperada boda de Fiona. Hada Madrina, siempre con un plan maestro maquiavélico, manipula al rey para que contrate a un asesino profesional. Shrek, sintiéndose cada vez más inadecuado, escucha accidentalmente fragmentos de las conversaciones y malinterpreta la intención de su suegro, creyendo que Harold quiere deshacerse de él. Desolado, decide que la única forma de hacer feliz a Fiona es que ella sea la princesa que el reino espera, humana. Junto al gato, que ahora parece un detective privado consumido por la culpa, buscan a la única persona capaz de conceder tal deseo: Hada Madrina. La visita a la mansión de Hada Madrina es una obra de teatro en sí misma, llena de pociones y una atmósfera de conspiración perfumada. Allí, Shrek bebe una pócima destinada a cambiar su esencia. El efecto es inmediato y drástico. Él se transforma en un hombre guapo, con la complexión que cualquier galán de cuento de hadas envidiaría, mientras que Fiona, en un giro irónico, recupera su forma humana. El gato, mientras tanto, sufre una transformación cómica que lo reduce a un pequeño gatito doméstico, un giro que obliga al felino, acostumbrado a la bravura, a confrontar su vulnerabilidad. Pero el plan de Hada Madrina no es altruista. Ella quiere que Encantador se quede con Fiona, asegurando así el futuro de su linaje en el trono. Shrek, ahora humano y confundido por su nueva apariencia, y el gato, ahora un adorable felino pero con el espíritu del guerrero intacto, deben infiltrarse en el baile real organizado para celebrar el regreso de Fiona. Es una carrera contra el tiempo, mientras el Encantador se hace pasar por el nuevo Shrek, utilizando el amor de Fiona y la confusión generada por la poción. El clímax se desarrolla en medio del bullicio del baile, con Donkey, asno, que también ha sido transformado en un hermoso semental blanco, aportando su particular caos cómico y su lealtad inquebrantable. La confrontación final es un acto de valentía pura. Shrek, a pesar de su apariencia humana, debe demostrar que su amor es auténtico, independientemente de su piel verde o su nueva facha. En un momento decisivo, cuando Hada Madrina intenta forzar a Fiona a besar a Encantador para sellar el hechizo permanentemente, Fiona elige. Ella lanza el frasco de veneno de Hada Madrina, que revierte el efecto en todos, devolviendo a Shrek a su gloriosa piel verde, a Fiona a su forma de ogresa y al gato a su forma felina habitual, aunque con un ligero toque de peluche tras su pequeña aventura.
Al final, el rey Harold, conmovido por el sacrificio y la autenticidad del amor de Shrek, acepta a su yerno. La película concluye con la celebración de que el verdadero amor no necesita filtros, pociones ni apariencias de revista. Es la identidad inmutable la que importa, y el ogro verde, junto a su esposa, finalmente encuentra su lugar, no a pesar de ser diferentes, sino precisamente por ello, en un abrazo caótico y verdaderamente feliz. El viaje a Far, Far Away no es solo un cambio geográfico, es una inmersión en un mundo donde la mercadotecnia del cuento de hadas ha colonizado cada rincón. Shrek, acostumbrado a la honestidad brutal de su pantano, se siente expuesto bajo la luz implacable de los focos de ese reino que parece sacado de una película de gran presupuesto. Observar la actuación del gato con botas, un maestro del duelo y la seducción felina, intentando mantener su dignidad mientras se somete a las estrictas normas de etiqueta de la corte, resulta casi doloroso. Su porte elegante, producto de años perfeccionando el arte de la esgrima y la mirada lastimera, se desmorona ante la mera idea de un tenedor inadecuado. La tensión entre Shrek y el rey Harold es palpable. Se nota cómo el monarca, ese hombre cuya vida ha sido una sucesión de compromisos diplomáticos y apariencias cuidadas, mira al ogro como si fuera una mancha de aceite en un manto de armiño. Es una desaprobación silenciosa, más demoledora que cualquier grito. Fiona, siempre el puente entre dos mundos incompatibles, irradia una tristeza contenida al ver a su padre incapaz de ver más allá de la forma exterior de su esposo. Ella, que se transformaba en ogresa cada noche, entendía la dualidad, pero sus padres vivían aferrados a la unicidad de la perfección superficial. Hada madrina, con su sonrisa eternamente pulida y su cabello impecablemente cardado, representa la industria del deber ser. Su presencia es un recordatorio constante de que el matrimonio de Fiona fue un error estadístico para el futuro del reino. Es la antagonista perfecta, no porque sea intrínsecamente malvada, sino porque cree fervientemente que sabe lo que es mejor para todos, utilizando su poder mágico como una herramienta de control corporativo. El príncipe encantador, su hijo, es el resultado directo de esta crianza tóxica. Un hombre que solo sabe actuar el papel de héroe, incapaz de la autenticidad que Shrek, a pesar de su aspereza, posee en abundancia. Cuando Shrek malinterpreta las palabras de Harold, la decisión de buscar la transformación es impulsada por un amor profundo pero equivocado. Él cree que al convertirse en un príncipe apuesto, finalmente llenará el vacío que su aspecto original ha dejado en el corazón de su suegro y, más importante aún, en la narrativa de Fiona. El viaje hacia la poción es un descenso a la desesperación disfrazada de esperanza. La escena en el laboratorio de Hada Madrina es una pesadilla barroca, un lugar donde los sueños se modifican químicamente. La transformación de Shrek es un éxito visual. De repente, es el galán que el mundo esperaría. Pero la ironía es mordaz. Al arreglar su apariencia para agradar a los demás, pierde temporalmente lo que lo hacía genuinamente él. El gato con botas, convertido en una bola de pelo temblorosa, enfrenta su propia crisis existencial. El arma y el honor han sido reemplazados por un maullido lastimero. Esta reducción a la indefensión fuerza una dependencia total de asno, cuya transformación en un corcel blanco, un guiño a los tropos heroicos, es tan cómica como conmovedora por su lealtad inmutable. El hecho de que Asno también cambie subraya que la magia siempre altera el entorno, no solo al objetivo principal. La intriga en el baile es tensa. El encantador es un imitador pobre. Puede tener la voz adecuada y el aspecto, pero carece del alma brusca y protectora del verdadero Shrek. Fiona, bajo el efecto de la poción, se siente atraída por la falsedad que se parece superficialmente a lo que su familia deseaba. Es la verdad del corazón contra la ilusión del ojo. El momento en que Shrek, el recién humanizado, debe luchar contra Encantador, es una batalla por la identidad. No es el músculo lo que gana, sino la memoria compartida, los gestos instintivos que ninguna poción puede borrar. La liberación del veneno de Hada Madrina, accidentalmente lanzado por Fiona, es catártica. Es la aceptación de la imperfección.
Ver a Shrek volver a su color verde vibrante, sintiéndose por primera vez completamente en su piel, y a Fiona recuperar su forma ogresa, es la reivindicación de su unión. Harold, al presenciar la autenticidad desesperada de Shrek y la elección consciente de Fiona, finalmente se rinde ante lo innegable. El amor verdadero no se moldea a medida, se reconoce en su estado crudo. El final es una fiesta ruidosa, una celebración donde el barro y el brillo conviven, entendiendo que el final feliz es aquel que uno mismo diseña, no el que se compra en un paquete prefabricado. La llegada a Far Far Away es un choque cultural tan severo para Shrek que casi se puede sentir la incomodidad emanando de sus poros. Este reino es la materialización de todo lo que él, como recluso del pantano, rechaza. La artificialidad excesiva, el brillo que oculta la verdad y un sistema de clases rígido donde la nobleza se mide en la calidad del bordado de sus ropas. Shrek, cuya carrera se ha basado en aterrorizar a la gente para que lo dejen solo, ahora debe someterse al escrutinio público, una prueba mucho más cruel que cualquier linchamiento de aldeanos. Su gato con botas, un arquetipo del espadachín latino, acostumbrado a las escenas dramáticas y a los duelos a primera luz, se ve forzado a participar en la pantomima de la alta sociedad, esforzándose visiblemente por no desenfundar su estoque ante cualquier servilleta mal colocada. El rey Harold, un hombre cuya existencia parece estar gobernada por el miedo al juicio ajeno, no es solo frío, es un estudio de la frustración real. Su decepción es tan profunda que casi se vuelve física. Su rigidez postural grita lo que su boca no se atreve a decir. Mi hija se casó con un error. Fiona siente el peso de esta desaprobación, un fantasma que la persigue desde que se convirtió en ogresa, y se da cuenta de que el amor de Shrek, aunque inmenso, no es suficiente para desmantelar las expectativas de un reino entero. Hada Madrina es la personificación del poder blando. Ella no necesita un ejército. Tiene relaciones públicas impecables y una red de influencia mágica. Su motivación no es simplemente ver a su hijo triunfar, sino asegurar el legado dinástico, un concepto que para ella es más importante que la felicidad individual. Ella ve en Shrek no solo un ogro, sino una mala inversión, un fallo en la planificación estratégica de su imperio de cuentos de hadas. Su manipulación del rey Harold es un ejercicio de presión económica y social, recordándole al monarca las obligaciones que conlleva la corona. La decisión de Shrek de buscar la transformación es un acto de amor desesperado nacido de una profunda inseguridad. Él, que siempre ha abrazado su fealdad como un escudo, ahora cree que para ser digno de Fiona debe convertirse en el ideal masculino que la sociedad y su suegro demanda. El gato, siempre el dramaturgo, se siente doblemente culpable, pues su fracaso al no poder proteger a Shrek de sus propias inseguridades lo impulsa a acompañarlo en esta búsqueda oscura. La poción de hada madrina es un símbolo poderoso de la autonegación. Al beberla, Shrek no solo cambia su aspecto, está intentando borrar su identidad anterior. La ironía de que Fiona también se vuelva humana es crucial. Ambos son despojados de sus identidades elegidas para encajar en un molde impuesto. El gato, al convertirse en un gatito, pierde su arma más preciada, su imponente presencia. Su vulnerabilidad forzada lo obliga a depender de Asno, cuya lealtad, inalterada por su propia metamorfosis en semental, se convierte en el ancla emocional del grupo. El príncipe encantador es la versión pulida y hueca de lo que Shrek debería ser. Es el producto final de la fábrica de finales felices, carente de la lucha interna y la autenticidad que definen al verdadero ogro. En el baile, su actuación como Shrek es un simulacro que casi engaña a Fiona, demostrando cuán poderosa puede ser la ilusión cuando se sustenta en el deseo familiar. El clímax es la confrontación entre la esencia y la apariencia. Shrek, en su cuerpo humano, debe luchar no solo contra Encantador, sino contra la duda de si Fiona lo reconocerá o si ella preferirá al hombre que se parece al príncipe de sus sueños infantiles. Cuando Fiona arroja el antídoto, es un rechazo colectivo a la superficialidad. Es la afirmación de que el amor que floreció en el pantano, con todo su verde y su aspereza, es más real que cualquier castillo de cristal. La restauración de sus formas ogrescas es una liberación.
El rey Harold, al fin, ve no a un monstruo, sino a un hombre que eligió ser él mismo por amor, y esa revelación final rompe el hechizo de prejuicio que lo había mantenido prisionero. La aceptación final es ruidosa, desordenada y por ello profundamente merecida. La celebración que sigue a la revelación es un testimonio vibrante de la victoria de lo auténtico sobre lo fabricado. No es una fiesta sosa y protocolaria, como las que sin duda se organizan en los salones reales de Far, Far Away, sino una algarabía que mezcla el entusiasmo rústico de Shrek y Asno con la elegancia forzada de la corte, ahora subyugada y sorprendida por la fuerza del drama vivido. Shrek, de nuevo en su piel verde, se siente restaurado, no solo físicamente, sino espiritualmente. El breve interludio como humano le dejó la amarga lección de que la apariencia es una prisión si no se elige libremente. El rey Harold, habiendo cruzado el umbral de la aceptación, ahora exhibe una torpeza entrañable. Su intento de integrarse en la camaradería ogra es cómico. Uno puede imaginarlo intentando forzar una carcajada a la manera de Shrek o pidiendo accidentalmente una ración extra grande de insectos a un sirviente estupefacto. Su redención es significativa. Ha pasado de ser un monarca obsesionado con la imagen a un padre que valora la verdad sobre el linaje. La reina Lilian, siempre más comprensiva, es la primera en abrazar completamente al yerno, viendo en la intensidad de su amor por Fiona la nobleza que nunca pudo encontrar en un príncipe cualquiera. El gato con botas, por su parte, vuelve a ser la sombra elegante y letal que conocemos. Sin embargo, su breve experiencia como miniatura doméstica le ha dejado un nuevo respeto por la vulnerabilidad. Su porte sigue siendo el del galán, pero ahora quizás murmura un gracias al sol cada vez que logra estirar sus miembros sin riesgo de ser confundido con un juguete. Su relación con Asno se ha solidificado a través del trauma compartido. El dramático felino y el alegre burrito han forjado un vínculo basado en la inusual experiencia de ser intercambiados. El contraste entre el gato, que opera bajo un código de honor sofisticado, y Asno, cuyo código es la amistad incondicional y el canto desafinado, es la fuente constante de alivio cómico en cualquier reunión familiar. Hada Madrina, despojada de su poder y humillada públicamente, es retirada del escenario con la misma eficiencia teatral con la que manejaba sus intrigas. Su salida es un recordatorio de que en estos mundos de cuento, el fracaso en mantener la ilusión tiene consecuencias severas. Encantador, el príncipe que solo sabía recitar líneas queda vagando, quizás buscando un nuevo cuento donde pueda ser el protagonista sin esfuerzo. La verdadera moraleja, tejida sutilmente en cada escena festiva, es la redefinición del felices para siempre. No es un destino estático y perfecto, sino un compromiso continuo con la aceptación mutua en sus formas más complejas y a veces menos atractivas. Shrek y Fiona regresan al pantano, pero con una diferencia crucial. Ya no están solos frente al mundo. Han luchado y ganado el derecho a su propia identidad dentro del círculo familiar. El barro del pantano, que una vez fue su refugio del juicio, ahora es simplemente su hogar. Un lugar donde la autenticidad es la ley suprema y donde un ogro puede ser verdaderamente un rey. La paz que encuentran es ruidosa, terrenal y profundamente, inconfundiblemente, suya. El regreso al pantano es un acto de profunda liberación. El olor a turba y a tierra húmeda, que antes simbolizaba el aislamiento y la defensa contra el mundo exterior, ahora huele a victoria y a pertenencia. Shrek se permite un respiro profundo, sintiendo el alivio de no tener que encajar en un traje de gala o preocuparse por los modales en la mesa. Su cuerpo grande y verde es finalmente su armadura y su hogar, no una condena. La aceptación del rey Harold no fue un mero gesto diplomático al final de la película. Fue una transformación silenciosa en el corazón de un hombre que había vivido toda su vida encadenado a la tradición y al miedo a la decepción pública. Es probable que Harold, al observar la alegría genuina de su hija al lado del ogro, haya entendido que la verdadera realeza reside en la capacidad de amar sin reservas, una lección que su propia formación principesca le había negado. La reina Lilian, siempre la voz de la razón sensible, se convierte en la mediadora perfecta entre la brusquedad de Harold y la sensibilidad de Shrek.
Ella probablemente disfruta de la simplicidad del pantano, un respiro de la eterna vigilancia de la corte. Imaginamos a Lillian intentando enseñar a Shrek las sutilezas de la jardinería real, mientras él le ofrece lecciones sobre cómo ahuyentar a las moscas molestas con una buena ráfaga de aliento de ogro. Estas interacciones, antes impensables, son ahora el tejido de su nueva dinámica familiar. El gato con botas, el ex felino mercenario cuya vida había sido una serie continua de fanfarronerías y duelos elegantes, ahora procesa su aventura de manera muy diferente a como lo haría un humano. Su orgullo herido por haber sido reducido a un juguete es inmenso, pero su lealtad a Shrek lo redime. Él mantiene su aire de mosquetero, pero ahora hay una capa de ironía en sus gestos, como si estuviera constantemente a punto de hacer una reverencia exagerada para burlarse de su propia debilidad pasada. Su camaradería con Asno se profundiza precisamente porque compartieron lo impensable: la feminización, la dependencia total. Asno, con su optimismo inagotable y su tendencia a las melodías pegadizas, probablemente intenta incorporar la experiencia del caballo blanco a su repertorio musical para el constante horror del gato. La caída de Hada Madrina es el precio de la ambición desmedida en un mundo que exige magia controlada y predecible. Ella representa el peligro de intentar dirigir el destino de los demás basándose en estándares obsoletos. Su derrota no es solo la pérdida de su poder, es la exposición pública de que su magia era, en esencia, manipulación. Encantador, sin su poderosa madre para dirigir su vida o escribir sus diálogos, queda como un actor sin guión, condenado a vagar por los reinos en busca de un papel secundario que no requiera autenticidad. Para Shrek y Fiona, el entendimiento mutuo se ha purificado. La prueba de la transformación demostró que, aunque la apariencia puede cambiar, la esencia del alma, el amor protector y la conexión profunda permanece. Fiona, al elegir ser ogresa junto a su esposo, reafirma su propia identidad, aquella que aceptó voluntariamente a pesar de las maldiciones y las expectativas. El felices para siempre no es un estado final de perfección estática, sino la capacidad de afrontar juntos la próxima carta inesperada, la próxima visita incómoda, sabiendo que su unidad es más fuerte que cualquier poción o prejuicio social. El pantano es, por lo tanto, un santuario elegido, un lugar donde la autenticidad es la moneda de cambio más valiosa. La vida en el pantano, tras el torbellino de Far, Far Away, y la confrontación con la alta sociedad, se asienta en una rutina reconfortante, pero ahora enriquecida por la experiencia compartida. Shrek ya no es solo el ogro que defiende su territorio. Es un marido que ha cruzado el fuego de la desaprobación familiar y ha regresado con la certeza de que su amor es innegociable. Esta nueva confianza se manifiesta en una menor reactividad a las pequeñas molestias externas. Si antes el sonido de un pájaro demasiado alegre era un atentado contra su paz, ahora parece tolerar la sinfonía de la naturaleza con una resignación casi paternal. Fiona, igualmente transformada, se mueve con una nueva autoridad. Ya no necesita mediar constantemente entre su mundo y el de Shrek. Ha demostrado a sus padres y a sí misma que la elección que hizo es firme. Es probable que ahora tome la iniciativa en algunas de las aventuras, tal vez incluso sugiriendo excursiones para que el rey Harold se aclimate al aire libre, una jugada sutil para devolverle la cortesía recibida. Su habilidad para cambiar de forma ya no es una carga secreta, sino un elemento más de su identidad compleja, aceptada por su esposo, quien ahora entiende que la magia, como cualquier otra cosa en la vida, es más sobre quién la usa que sobre lo que hace. Asno y el gato con botas han establecido un nuevo equilibrio en su relación. El trauma de la poción ha creado una familiaridad incómoda pero duradera. Asno, al ver la desesperación de Shrek por cambiar, ha aprendido una lección valiosa sobre la importancia de aceptar sus propias peculiaridades, aunque siga siendo incapaz de modular su voz para cantar o de guardar silencio durante más de 3 minutos. El gato, por su parte, ha adoptado un enfoque más pragmático hacia la lealtad. Prefiere defender a su amigo con la espada que con la adulación, aunque ocasionalmente se le escape un maullido demasiado tierno cuando nadie mira. Su carrera de espadachín ahora se enfoca más en la protección discreta que en la búsqueda de fama.
El rey Harold, aunque físicamente lejos del bullicio de su corte, debe lidiar con las repercusiones de su aceptación tardía. Su reinado en Far Far Away probablemente se ha vuelto más pragmático. Al haber visto de cerca cómo la apariencia puede ser una farsa, gracias al fiasco de Encantador, podría estar comenzando a desmantelar algunas de las estructuras superficiales del reino. La reina Lilian actúa como su ancla, asegurando que sus esfuerzos por ser un buen suegro no se traduzcan en regalos inapropiados para el pantano, como un mayordomo personal para Shrek o un sistema de riego sofisticado. En esencia, la vida continúa, pero el marco moral ha cambiado. El mito del felices para siempre se revela no como el final de los problemas, sino como la formación de un equipo robusto capaz de enfrentar el próximo acto. El pantano se consolida como el centro de gravedad emocional, un lugar donde la imperfección es la norma y donde el amor, probado por la alquimia y el engaño, resulta ser la fuerza más inmutable y poderosa de todo el reino de los cuentos. Es una tranquilidad ganada a pulso, mucho más satisfactoria que cualquier final feliz de guión. La rutina se teje con hilos de afecto recién descubierto y un entendimiento más profundo de las vulnerabilidades ajenas. Shrek, sintiéndose completamente anclado en su identidad, comienza a disfrutar de las visitas esporádicas de sus suegros, aunque éstas siempre vienen cargadas de un particular nerviosismo. Es el contraste entre la formalidad real y la comodidad orgánica del pantano lo que genera situaciones memorables. Imagínese al rey Harold, un hombre acostumbrado a la alfombra roja, tratando de no pisar accidentalmente el nido de un sapo particularmente importante o intentando ofrecer un brindis en honor a la pareja con un cuerno de hidromiel que huele sospechosamente a cieno. Estas pequeñas torpezas son las que finalmente rompen el hielo definitivo, demostrando que Harold ha invertido su energía en aceptar a Shrek, en lugar de seguir luchando contra él. Fiona, por su parte, irradia una calma que no tenía antes. La necesidad de ocultar su naturaleza dual ha desaparecido, permitiéndole operar con total autenticidad. Su trabajo como enlace entre los dos mundos es más efectivo ahora, pues habla con la autoridad de quien ha sacrificado su propia forma por el amor y ha sido correspondida en especie. Ella es la prueba viviente de que la verdadera nobleza no es hereditaria, sino elegida. Probablemente empieza a implementar pequeñas reformas en Far Far Away, sugiriendo que la belleza de un jardín no reside solo en las rosas inglesas, sino también en la vitalidad de las plantas silvestres y robustas, un homenaje directo al territorio de su esposo. El dúo cómico Asno y el gato con botas continúa proporcionando el contrapunto necesario al drama ogresco. Asno, con su habitual falta de filtro, utiliza su experiencia como semental blanco para inspirar nuevas e inoportunas canciones, a menudo dirigidas a la apariencia cambiante del gato, forzándolo a reaccionar con una indignación exagerada. El gato, cuya reputación de espadachín temible se ha visto temporalmente erosionada por su periodo de felino doméstico, se enfoca en perfeccionar su rol como protector silencioso. Su maestría en el arte del sigilo es ahora utilizada no para el asalto, sino para asegurarse de que ninguna polilla se atreva a molestar al rey Harold mientras éste intenta dormir en la hamaca de Shrek. La sombra de Hada Madrina, aunque desvanecida, sirve como advertencia constante sobre los peligros de la ambición desmedida. Su imperio de finales prefabricados ha sufrido un golpe catastrófico. El príncipe encantador, ese holograma de galantería, es probablemente visto ahora como una figura patética, un símbolo de lo vacío que resulta el éxito sin substancia. Su fracaso subraya la tesis central. El encanto superficial es pasajero, mientras que la autenticidad del carácter, aunque verde y maloliente, perdura. El pantano se ha convertido en un microcosmos de tolerancia. Es un lugar donde el amor es la regla, y las apariencias son, en el mejor de los casos, un detalle curioso. Shrek y Fiona han logrado lo que parecía imposible: crear un final feliz que no requiere la anulación de sus identidades, sino su celebración total. Su historia se convierte en una leyenda más poderosa que los cuentos de hadas originales, porque esta es una historia sobre la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo espera que seas otra persona. Asno y el gato con botas continúan proporcionando el contrapunto necesario al drama ogresco.
La inminente llegada de un nuevo capítulo, prefigurada por la nueva paz y la madurez adquirida, promete más aventuras, seguramente menos centradas en la validación externa y más en la expansión del núcleo familiar que han construido. Si bien la amenaza de hada madrina se ha disipado, la naturaleza de los cuentos de hadas dicta que siempre habrá fuerzas externas intentando imponer sus propios finales felices. Sin embargo, Shrek y Fiona ahora poseen el antídoto más eficaz, una verdad compartida tan poderosa que cualquier poción mágica parecería insignificante a su lado. El ogro y su princesa se sientan en su hogar lodoso, observando el horizonte, listos, no con miedo, sino con una tranquila certeza de que, pase lo que pase, su historia será siempre la de dos seres que se encontraron y se eligieron, verdes y hermosos en su propia y singular manera. La serenidad que envuelve al pantano no es inactividad, sino una preparación para la siguiente fase de su vida juntos, una que ya no estará marcada por la lucha contra el prejuicio ajeno, sino por la construcción de su propio legado. El mundo exterior, habiendo presenciado la derrota de la artificiosa magia de hada madrina, ha comenzado a reajustar sus expectativas sobre lo que constituye una unión exitosa. El eco de la valentía de Fiona al arrojar el frasco de veneno todavía resuena en los salones de Far Far Away, inspirando quizás a otras princesas a cuestionar los manuales de buenas costumbres. Shrek, con el tiempo, se convierte en una figura de autoridad inesperada. Su pragmatismo rudo, antes visto como una deficiencia, ahora es percibido como sabiduría terrenal por aquellos que han sido engañados por el brillo. Es posible que comience a aconsejar al rey Harold en asuntos que van más allá de la diplomacia y se adentran en la gestión de recursos naturales o la defensa territorial, donde su experiencia como ser que vive al margen es invaluable. Harold, superando su antigua aversión, comienza a ver en Shrek no solo a un guerrero, sino a un consejero honesto, alguien que nunca adornaría una verdad desagradable para mantener la paz superficial. Fiona, fortalecida por su reafirmación de su forma ogresa, podría empezar a explorar su herencia mágica de una manera más activa y autodirigida, ya no como una maldición impuesta, sino como un poder latente que puede ser moldeado por su voluntad y amor. Imagina a Fiona practicando su transformación con deliberación, quizás buscando un punto medio, una forma que combine su fuerza ogra con la gracia de su forma humana, creando una identidad que es completamente suya y que no requiere aprobación externa. El gato con botas y asno, como pilares del apoyo logístico y emocional, probablemente se encuentran en una búsqueda constante de actividades que satisfagan sus diametralmente opuestas naturalezas. El gato, impulsado por su instinto de proteger el orden recién establecido, podría asumir el rol de guardián no oficial de los límites del pantano, utilizando sus habilidades de espadachín para negociar con cualquier criatura molesta que se acerque demasiado a la paz de la familia. Asno, siempre buscando la integración social, insistirá en organizar festivales en el pantano que incluyan a todos los habitantes del reino, forzando la mezcla de ogros, humanos y criaturas mágicas en una celebración caótica pero genuina de la diversidad. La perspectiva de la paternidad, un tema latente que se siente en el aire tranquilo del pantano, se convierte en el próximo gran horizonte. La idea de criar criaturas que hereden tanto el temperamento firme del ogro como la resistencia mágica de la princesa plantea un desafío de crianza único. Shrek y Fiona no criarán príncipes o princesas destinados al trono por nacimiento. Criarán seres que deberán aprender a negociar su propia existencia entre dos mundos, entendiendo desde el principio que el amor verdadero se construye sobre la aceptación incondicional, incluso si eso significa lidiar con un par de pequeños ogros ruidosos y quizás algo revoltosos. Su historia no termina con la boda ni con la aceptación real. Es una saga continua de autenticidad forjada en el barro. La perspectiva de la paternidad, ese horizonte que se extiende ante Shrek y Fiona, añade una capa de dulzura y complicación al idilio del pantano. Ya no se trata solo de defender su paz, sino de crear un espacio seguro y comprensivo para nuevas vidas. La elección de ser ogros se convierte en un acto de herencia. Shrek y Fiona están decidiendo activamente qué valores pasarán a sus descendientes. No habrá lecciones sobre cómo comportarse en un salón de baile, sino sobre cómo usar el barro como aislante,
y cómo distinguir un buen pantano de uno meramente aceptable. Shrek, el ogro que una vez temió la soledad, ahora teme la idea de que sus hijos puedan albergar siquiera una sombra de la inseguridad que lo atormentó en Far, Far Away. Su protección se intensifica, aunque de una manera más sutil. Es probable que dedique tiempo a enseñarles habilidades prácticas, como cómo rugir para espantar a vendedores ambulantes o cómo construir una fortaleza de lodo impenetrable, lecciones que contrastan hilarantemente con las visitas esporádicas de la reina Lilian, que trae cestas de ropa tejida a mano y libros de cuentos que, para disgusto de Shrek, probablemente omiten la parte en la que el ogro se queda con la princesa. Fiona aborda la maternidad con la misma tenacidad con la que enfrentó su maldición. Ella comprende que sus hijos heredarán una dualidad mágica, y su misión será nutrirlos para que vean esa magia no como una debilidad o un disfraz necesario, sino como una característica distintiva, como el color de sus ojos. Ella es la maestra de ceremonias, la que equilibra el carácter brusco de Shrek con la necesidad de ternura. Su transformación nocturna se convierte en un evento familiar, donde los niños, quizás, se emocionan al ver a su madre crecer en tamaño y fuerza. Asno, por supuesto, se nombra a sí mismo el tío padrino honorario de todos los futuros ogritos, con la firme intención de ser el proveedor oficial de caos y chistes malos. Su entusiasmo es contagioso, aunque ligeramente agotador para Shrek. El gato con botas, por el contrario, adopta un aire de mentor austero, un protector silencioso que patrulla los perímetros del hogar con una seriedad casi militar. Él comprende el valor de la inocencia y verá en los niños una versión más pura de la amistad incondicional que él ofrece a Shrek, por lo que su vigilancia será impecable, aunque siempre manteniendo un ojo crítico sobre Asno y sus payasadas. La historia de Shrek y Fiona se consolida entonces como una fábula moderna. La felicidad duradera no reside en la perfección externa, sino en la capacidad de unirse y construir un mundo propio, donde las reglas del juego son dictadas por el amor auténtico. Han demostrado que se puede ser un monstruo para el mundo y un príncipe para la persona que se ama. Su legado no serán reyes ni reinas pulcros, sino una familia robusta, verde y ruidosa, perfectamente adaptada a la belleza imperfecta de su hogar lodoso. El futuro se presenta ante la pareja no como un desenlace de cuento, sino como un lienzo en blanco donde pintar sus propias reglas. La paternidad, esa etapa que pone a prueba cualquier unión, se aborda con una honestidad radical, libre de las presiones que casi destruyen su relación en Far, Far Away. Shrek ya no teme ser juzgado por su apariencia. Ahora teme fallarles a sus hijos al no enseñarles la lealtad y la autosuficiencia que él aprendió a golpes. Su gruñido paternal se mezcla con el murmullo del pantano, creando una banda sonora única para la crianza. Es probable que se obsesione con la dieta de los pequeños, asegurándose de que ingieran suficientes larvas nutritivas, mientras Fiona se encarga de inculcarles el amor por la literatura y la diplomacia necesaria para sobrevivir a las visitas de la abuela Lilian. Fiona experimenta una liberación total en su identidad mágica. Ha comprendido que su naturaleza dual es una ventaja, una metáfora viva de la adaptabilidad. Ella puede navegar la brutalidad del mundo exterior en su forma humana si es necesario, pero siempre regresará a la fuerza inamovible de su forma ogresa, la que Shrek ama incondicionalmente. Podríamos verla utilizando sus transformaciones para fines prácticos, quizás adoptando una apariencia más imponente para disuadir a los recaudadores de impuestos que se atrevan a cruzar los límites del pantano, o transformándose para jugar a la pilla-pilla con sus futuros retoños de una manera que un humano simplemente no podría. Asno, por supuesto, se imagina un coro familiar inmenso. Él está ensayando sin cesar, convencido de que sus futuros hijastros, los cachorros que comparte con Burro, y los ogritos se convertirán en el grupo musical más grande y ruidoso jamás visto, eclipsando cualquier coro de ángeles que Hada Madrina pudiera haber soñado. Su optimismo es una fuerza de la naturaleza. Él ve en cada nuevo nacimiento una oportunidad para una nueva broma o una nueva canción olvidable. El gato con botas, el espadachín convertido en protector doméstico, observa todo esto con una mezcla de escepticismo y profunda devoción. Su carrera ahora se centra en la precisión táctica aplicada al cuidado infantil.
Asegurar que la cuna esté libre de arañas, que ningún zorro intente robar los aperitivos de bayas y, crucialmente, mantener a Asno a una distancia segura de cualquier objeto punzante o frágil. Su estoicismo se ve puesto a prueba por la necesidad de ser tierno, un acto que solo realiza cuando está absolutamente seguro de que Shrek está distraído. El pantano, por lo tanto, se convierte en un faro de resistencia narrativa. No es solo un refugio, es un manifiesto vivo contra la tiranía de los finales prescritos. Shrek y Fiona han reescrito el concepto de para siempre, demostrando que la felicidad no es un estado de gracia constante, sino un esfuerzo compartido para amar a la persona que se convierte a tu lado. Su vida se convierte en la nueva leyenda, más rica y auténtica que cualquier fábula que el reino de Far Far Away pueda haber vendido. La secuela de Shrek, Shrek 2, se erige no solo como una continuación digna, sino como una profundización magistral de los temas establecidos en su predecesora, navegando con una destreza admirable las complejidades del matrimonio, la aceptación familiar y la presión social inherente a las expectativas de la realeza. La película arranca con la luna de miel idealizada, un breve interludio bucólico que sirve de contraste dramático para la inminente confrontación con la realidad. La llegada a muy lejano, el reino de Fiona marca el punto de inflexión narrativo y temático. Este es un mundo construido sobre el artificio, la belleza superficial y una mitología de cuento de hadas pulcramente empaquetada para el consumo masivo, diametralmente opuesto al pantano terrenal y genuino que Shrek y Fiona han construido. El conflicto central se articula a través de la perspectiva de los padres de Fiona, el rey Harold y la reina Lilian. Harold, en particular, representa la institución opresiva. Su desaprobación hacia Shrek no es meramente personal, es una reacción al incumplimiento de un contrato social. Recordamos que el linaje real exige un príncipe azul, un ideal estético que Shrek, con su naturaleza ogra, desafía fundamentalmente. Este rechazo resuena con las ansiedades de cualquier pareja que enfrenta la mirada crítica de la familia política, magnificada aquí por la escala epocala del reino. La introducción de personajes clave en esta entrega es brillante. Hada Madrina, interpretada con una malicia corporativa envidiable, es la fuerza motriz detrás de gran parte de la intriga. Su ambición no es la del villano tradicional, es la del CEO que busca asegurar el futuro financiero y político de su linaje, utilizando a su hijo, el príncipe encantador, como peón para ascender socialmente. Encantador, el antagonista recurrente, se define por su superficialidad y su adhesión estricta a los tropos masculinos de los cuentos de hadas. Su carrera, si pudiéramos llamarla así, es una existencia estancada en la expectativa de ser el héroe predestinado, una parodia del galán de Hollywood que nunca ha tenido que ensuciarse las manos. En contraste, la caracterización de Shrek se complica. Su inseguridad ante la vida real y su deseo desesperado de ser suficiente para Fiona lo llevan a tomar una decisión monumental: buscar la transformación física. Esta búsqueda de la belleza externa como solución a problemas internos es una crítica punzante a la cultura de la apariencia. La intervención de su némesis, el gato con botas, añade una capa de comedia y complejidad. El gato, cuyo origen se sugiere en la tradición de los espadachines pícaros españoles, aporta un aire de teatralidad y vulnerabilidad oculta tras su bravata felina. Su alianza inicial con Shrek, motivada por la necesidad de un rescate, evoluciona orgánicamente hacia una amistad sincera, demostrando que los lazos verdaderos se forjan en la adversidad compartida, no en la estética impuesta. El papel del asno, burro, se mantiene como el ancla emocional y el alivio cómico. Su lealtad inquebrantable a Shrek y su adaptación jubilosa a cualquier circunstancia sirven como contrapunto a la rigidez de los habitantes de muy lejano. Su relación con Dragona, que se consolida y se convierte en una unidad familiar funcional, subraya el mensaje central de que el amor no atiende a las normas biológicas o estéticas. El clímax, ambientado durante el baile real, es una orquestación de caos controlado. La poción del felices para siempre es el MacGuffin que fuerza a todos los personajes a confrontar sus verdaderas identidades. La transformación de Shrek y Fiona no es el fin, sino una nueva prueba.
¿Quiénes son cuando se les ofrece el ideal superficial? La resolución llega cuando ambos eligen activamente rechazar la magia que altera su esencia, optando por la autenticidad de su forma ogra. Este acto final de autodefinición es profundamente subversivo. El rey Harold, finalmente, encuentra su redención al elegir el amor paternal sobre las presiones del legado, rompiendo el molde impuesto por su propia crianza, quizás inspirado por la valentía que Shrek demostró al enfrentarse a la corte. Shrek 2 no es solo una película sobre aceptar a tu pareja, sino sobre aceptar el desorden, la imperfección y la verdad que yace debajo del brillo de cualquier cuento de hadas. El viaje hacia muy lejano expone la fragilidad de la felicidad construida sobre cimientos prestados. Shrek, al aceptar el brebaje de Felices para siempre, ofrecido por la botica de Hada Madrina, un establecimiento que huele a ambición farmacéutica y éxito prefabricado, revela una inseguridad que trasciende su brusquedad superficial. Su deseo de convertirse en un hombre apuesto, un príncipe moderno según los estándares del reino, es un eco de la eterna lucha del individuo contra la percepción pública. No quiere solo el amor de Fiona, quiere la validación del mundo para ese amor. La transformación física, irónicamente, lo hace exitoso temporalmente en los ojos de la sociedad, pero lo aísla emocionalmente de la única persona cuya aprobación realmente importa. La dinámica entre Shrek y el gato con botas durante la fase de aprendizaje es rica en matices. El gato, con esa voz impostada y esa capa de seducción profesional, opera bajo un código de honor retorcido, aprendido en algún lugar entre los gremios de mercenarios y los teatros de la improvisación. Su famosa escena de estornudo, que explota su vulnerabilidad felina, es un golpe maestro de caracterización. Demuestra que incluso el más avesado de los bribones tiene un punto de quiebre emocional, un botón que, al ser presionado o estornudado, desarma su fachada de conquistador. Esta vulnerabilidad compartida con Shrek, el logro que se siente inadecuado, forja el vínculo más inesperado de la película. Ambos son marginados que han aprendido a usar sus habilidades, espada y gruñido, como mecanismos de defensa. Mientras tanto, Fiona en su forma humana se enfrenta a un dilema psicológico fascinante. Ella ha vivido gran parte de su vida bajo el mandato de un encantamiento, esperando ser rescatada y, por ende, validada como la princesa tradicional. Ver a Shrek transformado la obliga a cuestionar si su propia aceptación del logro era un acto de valentía o simplemente una extensión de la maldición. Su propia incomodidad con la versión perfecta de Shrek subraya que el verdadero hechizo que los une es la comprensión mutua de sus imperfecciones. La reina Lilian, a menudo relegada a un papel de apoyo pasivo, emerge en el final como un personaje de sorprendente fortaleza. Su conocimiento secreto sobre Harold y su conexión pasada con Hada Madrina revelan que su complacencia real era también un mecanismo de supervivencia. Ella comprende las trampas de la belleza y el poder mejor que nadie, habiendo vivido una vida entera bajo la óptica de la realeza impuesta. Su decisión final de abrazar a Shrek y Fiona tal como son, aceptando la verdad de su hija, es un acto de maternidad liberador que rompe el ciclo de la fachada real que ha oprimido a su familia durante generaciones. El humor en Shrek 2 es más sofisticado que en la primera parte, moviéndose de la simple subversión de clichés a la sátira social directa. Las referencias a la cultura pop, desde el parque temático de Disney, Fairy Tale Land, hasta la parodia de la industria de los medios de comunicación de muy lejano, demuestran una conciencia autocrítica del estudio y del género cinematográfico. Esta capa adicional de inteligencia narrativa asegura que la película resuene no solo con niños que disfrutan de los personajes animados, sino con adultos que reconocen las presiones de mantener una imagen pública frente a la autenticidad privada. La película, en esencia, argumenta que el amor verdadero no es una poción mágica, sino un acuerdo constante y a veces incómodo para ser imperfectos juntos. La culminación de la trama se centra en la fiesta real, el escenario perfecto para el choque entre la fantasía fabricada y la verdad cruda. El enfrentamiento final entre Shrek transformado y el encantador es más que una simple pelea física. Es una batalla ideológica sobre quién tiene derecho a escribir el final del cuento de hadas. Encantador, con su vestuario pulcro y su actitud engreída.
representa la tiranía de la narrativa preescrita, su dependencia de la magia y la manipulación para forzar el beso de amor verdadero subraya su incapacidad para generar afecto genuino. Shrek, al recuperar su forma ogra, realiza el acto más heroico de la película. Elige ser visto y amado en su estado más vulnerable y menos atractivo superficialmente. Esta elección es la antítesis de la aspiración de encantador. La audiencia, que ha invertido emocionalmente en la lucha de Shrek por la autoaceptación, encuentra su catarsis en este rechazo consciente de la metamorfosis impuesta. Es un recordatorio potente de que la belleza interior no es una metáfora vaga, sino la esencia misma que sostiene una relación. El rey Harold, al final, es redimido por su amor por Fiona, no por su deber como rey. Su confesión de haber sido coaccionado por Hada Madrina para hacer un trato en el pasado, un pacto que buscaba asegurar la prosperidad de su reino a través de un yerno aceptable, añade profundidad a su rigidez inicial. Él no es malvado, es un hombre atrapado por las expectativas de su propia corona y por el miedo al fracaso dinástico. Su transformación, al enfrentarse a Hada Madrina, incluso si es brevemente, y al proteger a su hija, completa su arco de personaje de burócrata temeroso a protector paterno. La dragona y asno, a pesar de su naturaleza cómica y su apariencia dispar, proporcionan el modelo más estable de relación en la película. Su aceptación mutua, incluso con la llegada de sus propios draconias híbridos, es un testimonio de la tesis principal de la película. La funcionalidad y la felicidad residen en la compatibilidad emocional, no en la adecuación visual. El asno, con su entusiasmo inagotable, actúa como un agente catalizador para la honestidad de Shrek, forzándolo a vocalizar sus miedos y a confrontar sus limitaciones percibidas. Shrek 2 funciona como una sátira brillante sobre el paso del felices para siempre inicial al trabajo constante que requiere un matrimonio. La comedia se extrae de la fricción entre la fantasía que se nos vende y la rutina real. Es una película sobre la diplomacia familiar, la negociación de las diferencias culturales, el pantano contra el reino, y la comprensión de que los verdaderos monstruos a menudo son aquellos que se visten con ropa elegante y se esconden detrás de sonrisas forzadas, como Hada Madrina. La película consolida la franquicia al demostrar que la autenticidad, aunque fangosa y olorosa, es el único camino sostenible hacia una vida verdaderamente satisfactoria. El legado y la recepción crítica de Shrek 2 se cimentan en su habilidad para evolucionar el universo narrativo sin sacrificar el corazón de la historia original. La película no solo cumplió con las altas expectativas generadas por su predecesora, sino que expandió el canon de personajes y las implicaciones temáticas de una manera que pocos proyectos animados logran. Su éxito comercial, que superó notablemente a la primera entrega, no es un mero indicador de entretenimiento infantil, sino un reflejo de su resonancia multigeneracional. Los directores y guionistas entendieron que la fuerza de Shrek radicaba en su capacidad para desmantelar tropos. En esta secuela, el foco se desplazó de la simple deconstrucción de la princesa a una exploración más profunda de la identidad dentro del matrimonio y la aceptación familiar forzada. La sofisticación de la sátira visual merece un análisis aparte. El diseño de Muy Lejano es una parodia meticulosa de la opulencia corporativa y el consumismo estadounidense, donde hasta los héroes son empaquetados y comercializados. La secuencia de la alfombra roja y la cobertura mediática sobre la llegada de Shrek y Fiona recuerdan a las dinámicas de las celebridades de Hollywood, quienes deben mantener una fachada impecable ante el escrutinio público. Esta crítica a la imagen pública es lo que hace que la angustia de Shrek sea tan palpable. Su monstruosidad no es solo física, sino su incapacidad para adherirse al guión socialmente aceptable de un cuento de hadas moderno. La banda sonora, con su uso ingenioso de música pop y rock conocida, una marca registrada de la franquicia, sirve para anclar las emociones en un contexto moderno y reconocible. Canciones como Accidentally in Love no son meros acompañamientos, sino declaraciones temáticas que encapsulan la naturaleza inesperada y a veces desordenada del amor verdadero. Este recurso subraya la filosofía del filme.
El amor no sucede por decreto o por la aplicación de una fórmula mágica, sino por una serie de coincidencias emocionales y aceptaciones mutuas que a menudo resultan ser precisamente accidentales. En última instancia, Shrek 2 se establece como una meditación brillante sobre la madurez. Mientras que la primera película era sobre encontrar el amor y aceptarse a sí mismo para ser digno de ese amor, la secuela trata sobre defender ese amor frente al mundo y frente a las presiones internas de conformarse. La película sugiere que el verdadero felices para siempre no es un destino estático y perfecto, sino una elección continua de luchar por la autenticidad, incluso cuando la opción fácil es transformarse en algo que la sociedad o la familia esperan que seas. Es esta honestidad brutal, vestida con el brillo de la animación de alto presupuesto, lo que asegura su permanencia como un clásico moderno. La evolución del personaje de Hada Madrina es crucial para entender la crítica social de la película. Ella no es simplemente una villana envidiosa, es el epítome del capitalismo de cuento de hadas. Su operación, que incluye la producción de pociones y la gestión de la carrera de su hijo, Encantador, la posiciona como una empresaria despiadada. Su motivación última es la perpetuación de su linaje y poder a través de alianzas estratégicas. Esta representación de una mujer de negocios formidable, aunque malevolente, ofrece una visión matizada de la ambición femenina en un mundo dominado por estructuras patriarcales, el rey Harold y la tradición real. Ella utiliza las herramientas del sistema, la belleza, el encanto fabricado y los contratos, para intentar subvertirlo a su favor, aunque su método resulta ser tan opresivo como las reglas que intenta doblegar. El Príncipe Encantador, por otro lado, es una obra maestra de la caracterización superficial. Su carrera se basa enteramente en la reputación heredada de ser el príncipe azul arquetípico. Su incapacidad para improvisar o para manejar una situación que no esté guionizada, como cuando se encuentra con Fiona en la torre después de que Shrek y él han intercambiado lugares, lo expone como un fraude emocional. Su resentimiento hacia Shrek no nace del amor verdadero por Fiona, sino de la frustración de ver a un forastero usurpar su rol predestinado. La película se burla de la idea de que el carisma puede sustituir la sustancia, un comentario mordaz sobre la cultura de la celebridad donde la imagen lo es todo. El gato con botas, con su floritura dramática y su linaje de espadachín, añade un elemento de melancolía oculta. Su pasado, insinuado como turbulento y posiblemente marcado por la traición o el exilio, explica su lealtad feroz una vez que encuentra una causa genuina en Shrek y Asno. Su transición de asesino a amigo fiel ilustra la posibilidad de redención y la formación de una familia elegida. La amistad que forja con Shrek se basa en el entendimiento mutuo de ser marginados, aunque uno lo disimule con espadazos y el otro con gruñidos. Esta camaradería de parias se convierte en una fuerza más poderosa que cualquier magia real. La belleza de la película radica en cómo utiliza el dispositivo del cambio físico para forzar una introspección. Cuando Shrek es humano, se siente poderoso, sí, pero también falsificado, como si estuviera usando un disfraz que lo aísla de su verdadera conexión con Fiona, quien en ese momento es también humana y, por lo tanto, una extraña para él en su nueva apariencia. La aceptación final de sus formas ogro no es una derrota, sino la victoria de la identidad sobre la apariencia. Es la declaración de que el amor se ha enamorado de las cicatrices, el olor y el carácter, no del brillo superficial. Shrek 2 logra transformar la secuela en una fábula necesaria sobre la permanencia del afecto genuino frente a la tentación constante de la perfección impuesta. La dinámica familiar introducida en Shrek 2 se convierte en el campo de pruebas definitivo para la madurez de los protagonistas. El rey Harold y la reina Lilian representan el peso de la tradición y el linaje, un obstáculo mucho más difícil de sortear que cualquier dragón o bruja. Se trata de la resistencia al cambio cultural dentro del núcleo familiar. La reina Lilian, en particular, personifica el sacrificio silencioso de las mujeres atrapadas en roles monárquicos rígidos. Su conocimiento del pasado, su pasado como guerrera que pudo haber sido, y su posterior sumisión a la fachada real, revelan la ironía de su posición. Es una reina que debe fingir que desea una vida diferente para su hija, mientras ella misma ha reprimido sus propios deseos.
El entorno de muy lejano, con su arquitectura excesivamente ornamentada y su culto a la belleza, actúa como una prisión psicológica para Shrek. Su naturaleza terrenal y su desdén por las convenciones se traducen en ansiedad social, lo cual es inteligentemente reflejado en su incapacidad para manejar las normas de etiqueta en la escena real. Este personaje, el ogro rudo, es forzado a participar en una performance social que no entiende, evidenciando que la civilización a menudo requiere más disimulo que la vida salvaje. La escena de la cena es un microcosmos de todas las incomodidades que surgen cuando dos mundos fundamentalmente diferentes intentan fusionarse. La inclusión del gato con botas en el trío central añade una capa de sofisticación narrativa al humor y la acción. Su arco de personaje, de mercenario a fiel escudero, es un estudio sobre la lealtad condicional que se transforma en incondicional. Su voz, su porte y su habilidad con la espada son una celebración del antihéroe carismático, un guiño directo a los personajes de capa y espada del cine clásico, pero filtrado a través de una lente de vulnerabilidad cómica. La forma en que el gato se une a Shrek, inicialmente por una recompensa o una obligación impuesta por Hada Madrina, y luego desarrolla un respeto genuino, enseña que las alianzas más fuertes nacen de necesidades compartidas, no de la afinidad superficial. Finalmente, la película ofrece una conclusión liberadora. La elección final de Fiona y Shrek de revertir la magia, aceptando sus formas ogro, es un acto radical de autoafirmación. No es un simple volver a la normalidad, es la reafirmación de que su amor se forjó en la otredad y que esa otredad es su fuerza. El mensaje perdura. El verdadero cuento de hadas no termina con la boda o el cambio de apariencia, sino con la valentía de vivir auténticamente, respirando el aire del pantano, lejos del aire enrarecido de los salones reales. Shrek 2 es, por tanto, una crónica sobre la negociación constante entre el ser y el parecer, y la victoria decisiva del ser. El triunfo temático de Shrek 2 reside en cómo desmantela la noción de que la felicidad perdurable requiere la adaptación total a las expectativas externas. La transformación de Shrek y Fiona a sus formas humanas, aunque temporalmente atractiva para el rey Harold y para las ilusiones románticas de la sociedad, resulta ser un estado de alienación emocional. Shrek humano es más guapo, más aceptable socialmente, pero pierde esa aspereza esencial que define su conexión con Fiona. Se convierte en una versión diluida de sí mismo, lo que demuestra que la alteración física, en este contexto, es una forma de autocensura. La belleza externa, al ser impuesta, es estéril y carente de la química profunda que existía entre el ogro y la ogra. La hada madrina, con su visión empresarial para su hijo, es el motor de la disonancia narrativa. Su obsesión por el estatus y su manejo de las finanzas y la influencia en el reino evidencian una crítica a la meritocracia superficial. Ella representa a aquellos que manipulan las reglas del juego para asegurar su propia victoria, independientemente del costo emocional para los involucrados. Su ambición es la de una matriarca que ve a sus hijos como activos intercambiables en un mercado de matrimonios reales. Su fracaso final no es solo mágico, sino moral. La auténtica conexión humana, el amor entre Shrek y Fiona, el arrepentimiento del rey Harold, siempre supera a la estratagema bien planificada. El papel del asno y su inesperada y profunda relación con Dragona actúa como un contrapunto cómico pero esencialmente serio a la crisis de identidad de Shrek. El asno nunca se cuestiona quién es. Su identidad es fluida, leal y contagiosa. Él y Dragona, la unión imposible que desafía toda lógica biológica y estética, son el modelo de lo que Shrek y Fiona deberían aspirar a ser. Una unidad que funciona porque acepta las rarezas del otro sin intentar curarlas o modificarlas. El nacimiento de sus crías híbridas es el símbolo definitivo de esta aceptación sin reservas, un triunfo de la genética del amor sobre la genética del linaje real. La redención del rey Harold es sutil pero significativa. Su pasado como alguien que intentó escapar de su propio destino, posiblemente como guerrero o alguien menos apegado a la etiqueta, y su miedo a defraudar a su esposa y su reino, lo paralizan. Al final, cuando se enfrenta a Hada Madrina y elige proteger a su hija, no está actuando como rey, sino como padre.
Esta decisión subraya que las jerarquías y las obligaciones institucionales palidecen frente al lazo biológico y emocional incondicional, cerrando el círculo de la presión familiar que comenzó con su propia desaprobación inicial. Shrek 2 es, en retrospectiva, una fábula sobre liberarse de las cadenas impuestas por generaciones pasadas, ya sean estas cadenas de magia, expectativas sociales o protocolos reales. El desenlace, con la restauración de las formas ogrescas de Shrek y Fiona, y el subsiguiente destierro de Hada Madrina y Encantador, no solo resuelve la tensión narrativa, sino que establece una filosofía de vida para la franquicia. La aceptación de sus formas originales es una declaración inequívoca de que la transformación física fue una desviación peligrosa del camino verdadero. Este retorno al pantano no es un retroceso, sino una consolidación de su identidad compartida. Han pasado por el crisol de la alta sociedad y han emergido más verdes y barbudos que nunca, pero inquebrantablemente unidos. El impacto duradero de la película reside en su capacidad para utilizar la comedia y la sátira para abordar temas de dismorfia corporal y presión por la conformidad en el matrimonio. Shrek, al desear ser guapo para Fiona, está internalizando el mensaje omnipresente de los medios. El amor requiere adecuación estética. El momento en que Fiona, como humana, se siente atraída por el Shrek transformado, y luego se siente incómoda al verlo, es una metáfora potente de la confusión interna cuando se intenta vivir una mentira romántica. La película sugiere que la verdadera intimidad se basa en la familiaridad con la imperfección del otro. La figura del rey Harold merece una reevaluación final como víctima del sistema que él mismo perpetúa. Su pacto original con Hada Madrina, presumiblemente para asegurar la prosperidad de muy lejano, lo ata a una vida de resentimiento y conformidad. Su torpeza inicial como anfitrión y su posterior intento fallido de hacer cumplir la magia demuestran que su corazón no está en el juego de la realeza, sino en la seguridad de su hija. Su redención al tomar una postura física contra Hada Madrina, aunque mediada por el humor de la distracción, es su acto de mayor autonomía personal en toda la película. Él, al igual que Shrek, elige la autenticidad sobre el deber institucionalizado. En esencia, Shrek 2 funciona como un comentario perspicaz sobre la transición del enamoramiento a la sociedad conyugal. El matrimonio, lejos de ser el final del cuento, es el comienzo de un trabajo constante de navegación entre las expectativas de la familia, las presiones externas y el deseo de mantener la chispa original. La película concluye que la magia más potente no reside en las pociones de un frasco, sino en la obstinada y a veces fea decisión de seguir eligiendo a la misma persona, pantano y todo, día tras día. Es una celebración anárquica de la vida real, donde los finales felices son ganados, no simplemente entregados en bandeja de plata dorada. La elección de la estética visual en la secuencia final, particularmente el baile, resume la tesis de la película. Cuando Shrek y Fiona son humanos, el baile se siente forzado, casi incómodo, a pesar de la música pegadiza y el entorno suntuoso. Hay una barrera invisible entre ellos, generada por sus apariencias ideales. Fiona humana es la princesa que el mundo esperaba, y Shrek humano es el galán genérico que Encantador pretendía ser. Pero esta perfección es vacía. La energía de la escena cambia radicalmente en el instante en que Shrek y Fiona optan por revertir la poción. El rechazo a la belleza fabricada libera una energía palpable. Es como si la autenticidad misma produjera una chispa más vibrante que cualquier hechizo. Su vuelta a la forma ogra es celebrada por el público y, crucialmente, aceptada por el asno, Dragona y, finalmente, por Lilian y Harold, sellando la victoria de la realidad sobre la ilusión. El gato con botas, en su papel de tercero en discordia que se vuelve aliado, demuestra una lealtad que trasciende su programación inicial como espadachín. Su desarrollo es fascinante porque muestra que el heroísmo no es una etiqueta de nacimiento, sino una serie de decisiones tomadas bajo presión. Su dedicación a proteger a Shrek, especialmente durante el asalto al castillo, lo consolida como un personaje noble,
cuya astucia se utiliza ahora para fines justos. Su miedo constante a ser descubierto como poco amenazante, evidenciado en su estornudo, subraya la delgada línea entre la bravata y la verdadera capacidad, una lucha que Shrek comparte profundamente en su inseguridad inicial. La reina Lilian emerge como la figura más trágica y, a la vez, más liberadora en el cierre. Ella ha vivido una vida entera manteniendo una mentira por el bien del reino, un sacrificio que Harold también sintió, pero ella lo encarnó con más gracia y represión. Su gesto final de abrazar a su hija, rechazando la noción de que un ogro no puede ser rey o yerno, es un acto de liberación personal. Al aceptar la verdad de su hija, Lilian rompe el ciclo de la fachada real que probablemente la aprisionó desde su juventud, sugiriendo que incluso dentro de las estructuras más rígidas, el amor maternal puede forzar una grieta para la verdad. Shrek 2 se convierte así en una obra maestra por su complejidad estructural. No se contenta con ser una simple secuela que supera a la anterior en escala. Eleva las apuestas emocionales al enfrentar a los protagonistas, no contra un enemigo externo, sino contra sus propios deseos internalizados de encajar. La película argumenta con vehemencia que el amor duradero no es una meta alcanzada al final de un arco iris, sino un compromiso diario con la imperfección del otro, una verdad que resuena mucho más allá del mundo de los cuentos de hadas. La persistencia de los temas de autenticidad se ve reforzada por la sutil pero significativa caracterización del rey Harold como un monarca atrapado en su propio mito. Su desesperación por un yerno apropiado no es solo vanidad, es el miedo de un hombre que ha vivido bajo un escrutinio implacable, obligado a priorizar la estabilidad del reino y la tradición sobre la felicidad genuina. Su linaje y las responsabilidades asociadas a su corona son, en efecto, una jaula dorada. Cuando finalmente toma partido contra Hada Madrina, no lo hace como un rey sabio que ha visto la luz, sino como un padre asustado y avergonzado que desea reparar un error pasado. Esta ambivalencia en su personaje, su rigidez inicial versus su redención final, lo hace mucho más humano que el idealizado príncipe azul que pretendía imponer a su hija. El contraste entre el asno y Shrek se profundiza a medida que la película avanza. Mientras Shrek lucha por la aprobación externa mediante la alteración mágica, el asno navega la vida con una aceptación radical de su propia naturaleza, lo que le permite establecer la relación más improbable y exitosa con Dragona. El asno representa la libertad emocional. No tiene aspiraciones de realeza o belleza, y por ello es inmune a las trampas de Hada Madrina. Su lealtad inquebrantable a Shrek es su mayor fortaleza, ya que le permite decirle verdades incómodas sin que Shrek se cierre en sí mismo, a diferencia de cuando Fiona intenta acercarse al ogro angustiado. El asno es, irónicamente, el personaje más maduro emocionalmente del grupo central. La subtrama del gato con botas en la taberna, donde es forzado a revelar su patética vulnerabilidad ante el público con su estornudo, es un momento clave de catarsis compartida. Tanto Shrek como el gato son maestros del engaño profesional. Shrek con su gruñido de ogro, el gato con su capa y su espada. Al ser expuestos en su debilidad, se reconocen mutuamente como impostores en diferentes niveles. Esta vulnerabilidad compartida cimenta una hermandad que va más allá de la simple aventura. El gato, cuyo pasado probablemente involucró servir a maestros menos honorables, encuentra en Shrek un propósito genuino y noble, un reflejo de cómo el verdadero carácter se revela bajo presión y exposición. En retrospectiva, Shrek 2 es una brillante deconstrucción del acto de envejecer y establecerse en el matrimonio. El felices para siempre no es el final de la historia, sino la base sobre la cual se construyen nuevas luchas. La lucha contra las expectativas parentales, la lucha contra la propia inseguridad y la lucha por no dejar que la rutina apague la chispa de la aceptación mutua. La película celebra la fealdad necesaria, la fealdad emocional y física que constituye la verdad de una relación duradera, alejándose de la mentira azucarada de los cuentos de hadas tradicionales. La brillantez narrativa de Shrek 2 se sostiene en su manejo magistral de la ironía estructural. La búsqueda de la transformación de Shrek, impulsada por el deseo de complacer a sus suegros y al mundo, se convierte en una carrera contra el tiempo y contra su propia esencia.
La poción del felices para siempre, irónicamente llamada, no ofrece la felicidad, sino una máscara temporal que exige el sacrificio de la identidad. Cuando Shrek está en su forma humana apolínea, se convierte en la fantasía que el rey Harold siempre quiso. Pero esta figura es ajena a Fiona en el nivel más profundo. El amor de Fiona se construyó sobre la solidez, el olor a pantano y la honestidad brutal de su ogro. El hombre guapo es, para ella, un extraño atractivo, pero vacío de la historia compartida. El contraste entre la ambición de hada madrina y el pragmatismo del asno es una de las dicotomías más ricas de la película. Hada madrina opera bajo la lógica del mercado, donde el valor se mide en títulos y conexiones. Su imperio se basa en la manipulación de la narrativa de los cuentos de hadas para garantizar la perpetuación de su influencia. El asno, en cambio, es un agente del caos orgánico y la alegría incondicional. Su única meta es la camaradería y la familia, elementos que no pueden ser comprados ni encantados. La relación con Dragona, una fuerza de la naturaleza escamosa, sirve como un ancla de estabilidad cómica y emocional, demostrando que la compatibilidad se encuentra en la aceptación de las diferencias más extremas. La secuencia del rescate en el castillo es una clase magistral de cómo subvertir el clímax del cuento de hadas. Encantador, esperando su momento de gloria como el salvador predestinado, es confrontado por la realidad. Shrek y Fiona no necesitan ser rescatados. Están luchando por salvarse mutuamente de las expectativas. El uso de la magia de hada madrina como arma ofensiva y defensiva en el clímax subraya la naturaleza corruptora del poder cinética. Ella es derrotada no por una fuerza mayor, sino por la verdad ineludible de que el amor auténtico rechaza la coacción mágica. El impacto final de la película reside en su rechazo a la solución fácil. El beso que se suponía que debía solidificar el amor entre Encantador y Fiona, o Shrek y Fiona en su forma humana, es interrumpido por la decisión consciente de los protagonistas de volver a ser ogros. Esta elección es un acto de soberanía personal. Deciden que el amor que han construido es más valioso que cualquier ideal impuesto por la sociedad o la magia. Es una declaración poderosa de que la belleza reside en la pertenencia y la historia mutua, un mensaje que resuena profundamente en una cultura obsesionada con la mejora constante y la perfección superficial. Shrek 2 celebra la monstruosidad elegida sobre la belleza prestada. La resonancia perdurable de Shrek 2 se cimienta en su capacidad para utilizar el artificio del cine de gran presupuesto para destilar una crítica sorprendentemente íntima sobre la ambigüedad de la identidad adulta. El regreso a las formas ogrescas al final no es simplemente un alivio cómico o un retorno a lo familiar. Es la asunción consciente de un estigma socialmente impuesto, transformándolo en un estandarte de orgullo. Shrek, al tomar la decisión final de rechazar la corrección estética, afirma que su relación no es una anomalía a ser corregida, sino un modelo alternativo de felicidad. El olor a pantano, antes fuente de vergüenza, se convierte en el aroma del hogar y la verdad. El personaje de Fiona en su forma ogra es fundamental en este triunfo. Ella no solo se reconcilia con su apariencia, abraza la identidad que le fue impuesta y que, paradójicamente, la hizo libre. Su vida como princesa, encantada, la preparó para ser pasiva, esperando un rescate. Su vida como ogra la hizo activa, una guerrera dispuesta a luchar contra sus propios padres y contra la maquinaria mediática de muy lejano. Hay una melancolía en la breve vida que tuvo como humana, un fantasma de la vida que nunca quiso, pero que temió no poder rechazar. El rey Harold, en su momento de redención, se convierte en el espejo de la lucha de Fiona. Su conformidad previa con Hada Madrina era un intento desesperado de controlar lo incontrolable, el destino. Su miedo a que el linaje de Fiona se